con la licenciada en nutrición, Antonella Puenope. El día de hoy vamos a hablar acerca de alimentos funcionales. En primer lugar, Antonella, ¿qué son los alimentos funcionales? Los alimentos funcionales son alimentos que presentan ciertos beneficios para la salud, además de presentar sus propios beneficios como contener vitaminas, minerales, proteínas, presentan otros componentes que sí muestran ciertos beneficios, como por ejemplo ayudan a prevenir ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades más comunes como el estreñimiento y otros tipos de beneficios que van a mostrar, ¿no? Pueden venir en su forma natural, como ciertas frutas, como también pueden venir en ciertos envasados, enlatados, como por ejemplo, el mismo vino viene a ser un alimento funcional, ya que tiene el resveratrol, que es cierto componente de la cáscara de la uva, que va a ayudar, es antiinflamatorio, antioxidante, entonces también se puede convertir en un alimento funcional. Otro alimento funcional que de repente pueden conocer ustedes es los alimentos que vienen, por ejemplo, los lácteos, que vienen en forma de repente un yogur que vienen con probióticos, que te dice con probióticos y prebióticos, que son alimentos que vienen a ser dentro de su composición les agregan ciertos bifidobacterias, lactobacillus, que son bacterias vivas que van a colonizar el intestino para ayudar un poquito más a lo que es producir, ¿cómo se dice? Cierta protección para el organismo, ayuda un poquito más que nada a lo que es protección. También ayuda bastante con el tema del estreñimiento. Entonces, en el caso de los probióticos, por ejemplo, es como que el alimento del probiótico. ¿Ya? El probiótico también va a ayudar que haya mayor fluidez en lo que es el intestino, entonces también ayuda con el tema del estreñimiento. Hay otros alimentos, como por ejemplo fitoquímicos o fibras, que son, por ejemplo, hay leches enriquecidas con fibra, entonces también se convierte en un buen alimento que es funcional, porque tiene, como que les ponen algo extra que se llama enriquecer, para que tenga un beneficio adicional. ¿Okay? Hay otro tipo de término que también sería bueno que lo conozcan, es el fortificar, que es por ejemplo, tienen este componente en su composición de forma natural, pero una vez que o sea, lo que tratan de hacer es hacer que tengan un poquito más. Entonces lo fortifican con, por ejemplo, la leche tiene hierro, pero siempre vas a encontrar una leche que dice fortificada con hierro. Tiene más hierro. O enriquecida con, es algo que no tiene, pero le van a poner, enriquecida con fibra. Entonces este tipo de alimentos también son funcionales. Hay ciertos alimentos funcionales como por ejemplo la granada. La granada es una fruta, y esta fruta tiene una buena cantidad de fitoquímicos, que son más que nada antioxidantes, entonces es un alimento funcional. ¿Y cuál es el origen de estos alimentos? ¿Cómo nacen? Hace miles de años en China ya se conocía más o menos cuáles eran los beneficios de los alimentos y cuáles eran los beneficios más que nada de la salud. O sea, ya se veía que los utilizaban de manera medicinal, entonces ya por ahí ya se conocía un alimento funcional para la salud. Pero ya un poco después, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace Japón es tratar de ayudar a la población para que estos efectos que tuvieron a la salud de sus pobladores sea menor. Entonces empezaron a averiguar cuáles eran los beneficios de estos alimentos. Y hicieron todo como un conjunto de científicos, etcétera, para ver cómo podían incluirlos dentro de la alimentación, o cómo podrían hacerlos o sea, cómo podían hacerlos para que se consuma. Es más, en Japón ahorita se trata todavía acerca de los alimentos que son beneficiosos para la salud, pero se llaman foshu, no me acuerdo. Ya. Entonces, estos alimentos, los alimentos foshu, son los que vienen etiquetados y que dicen eso es un alimento foshu, que es un alimento funcional. En Japón todavía se habla de esto. Actualmente acá no se habla de los alimentos funcionales como tal, o sea, no tiene la etiqueta, pero sí se está registrando, como por ejemplo cuando hablan de ciertos términos que ponen en las etiquetas, como por ejemplo enriquecido, fortificado, hay ciertos parámetros para decir eso. O sea, ¿por qué lo dicen? No es cierto. Sí los están parametrando. ¿Y qué sustancias tienen que componen esos alimentos que lo hacen funcionar?
hay sustancias, o sea, además de presentar sus propias propiedades, como te mencioné, era aparte de los minerales, la proteína, los carbohidratos, la fibra, presentan otros que son beneficios, como por ejemplo ciertos ácidos grasos importantes que van a ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Por ejemplo, el pescado y los ácidos grasos. El omega 3 es un protector cardiovascular. Ayuda a que el colesterol LDL, que es el colesterol que se pega en las arterias, no se pegue, o por lo menos lo retire. Eso no quiere decir que lo cura, simplemente quiere decir que previene que esto pase. ¿Okay? Aparte de ácidos grasos, también están los antioxidantes que van a combatir los radicales libres. Entonces, más que nada son esos también, como que mencioné también los probióticos, prebióticos, los fitoquímicos. ¿Qué tan importante es tener un alimento funcional en una dieta? Mira, en el caso de tenerlo como una dieta dentro de la dieta normal, los alimentos funcionales podrían ser incluidos, sin embargo no es totalmente necesario, porque si tu dieta está balanceada y tiene una buena cantidad de fibra, una buena cantidad de frutas, una buena cantidad de antioxidantes, no necesariamente lo tienes que incluir. Por ejemplo, por ejemplo, te hablo de personas que tienen muy poco dinero. Entonces para ellos, por ejemplo, hicieron que el gobierno hizo que todas las harinas en el Perú sean enriquecidas con hierro, como que de alguna manera ayudar a la nutrición, una cosa así, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que estar incluidas, pero sí es importante que tu alimentación sea balanceada para que no tengas que acudir a los alimentos funcionales. Que no sería mal que sean dentro, al contrario, son buenos, pero no necesariamente tienen que estar. Exacto. Escuchamos hablar de los alimentos probióticos y prebióticos. ¿Qué son? Los alimentos probióticos y los prebióticos son alimentos que tienen dentro de su composición, pero los probióticos son alimentos que tienen sustancias vivas, como por ejemplo los bifidobacillus y ¿cómo se llama el otro? Bifidobacillus y el lactobacillus. Los dos son bacterias que van a ingresar al organismo, no son atacadas por los ácidos gástricos y van de frente al intestino, ¿ya? Estos colonizan el intestino y tienen beneficios como por ejemplo ayudan a tener un poquito más de inmunidad, también ayudan a que la fermentación sea mayor y eso produce una mayor tránsito intestinal. Los prebióticos son más que nada como que el alimento de los probióticos, o sea, ingresan al intestino, tampoco son atacados por los ácidos gástricos. Ingresan al intestino y ayudan a dar volumen, por ejemplo, a la materia fecal, ayudan también a que haya mayor composición, fermentación, y esto ayuda un poco al tema de que no sean estreñidos. Y eso también ayuda mucho a que estas sustancias tóxicas no permanezcan durante mucho tiempo en el organismo, y eso evita varios tipos de cáncer. Entonces, los prebióticos y probióticos son una buena opción. También hablamos de los ácidos grasos esenciales y el ácido fólico. ¿En qué alimentos los contienen? Los ácidos grasos esenciales son importantes tanto para el tema cardiovascular como para también el tema del sistema nervioso. Por ejemplo, hay muchas leches que son enriquecidas con ciertos ácidos grasos, por ejemplo, fórmulas lácteas, que son enriquecidas con estos ácidos grasos para ayudar, por ejemplo, para que los niños tengan una mayor capacidad, un mayor desarrollo mental, cerebral, porque en el cerebro tenemos más que nada una buena cantidad de fosfolípidos, que son los que van a recubrir cierta masa en el cerebro. Entonces, por eso es que se incluyó los ácidos grasos también en estas leches, ¿no? También hay ácidos grasos esenciales en el pescado, ácidos grasos esenciales en las aceitunas, ácidos grasos, por ejemplo, el omega 3 no solamente está en pescados. Acá en Perú tenemos el sacha inchi, que tiene mucho más omega 3 que el pescado, incluso. Igual la linaza también está dentro de estos alimentos. En el caso del ácido fólico, el ácido fólico es una vitamina, es la vitamina B9. Este ácido fólico sirve mucho para el desarrollo del sistema nervioso central cuando el bebé todavía
cuando es un feto, cuando todavía es un feto, ahí empieza todavía el desarrollo de la columna vertebral, la médula espinal, y es ahí donde actúa más que nada el ácido fólico. Este ácido fólico se encuentra mucho en hojas verdes, en el brócoli. Entonces sí, eso es pena tenerlo en cuenta. ¿Y los alimentos dietéticos son similares a los alimentos funcionales o qué diferencia hay? En el caso de los alimentos dietéticos hay que ver de qué tipo de alimentos dietéticos estamos hablando. Por ejemplo, hay alimentos dietéticos que llevan fibra en su composición, que quizás ayuden un poquito más que nada al tema del tránsito intestinal, ¿no? Gastrointestinal. En el caso de estos alimentos, yo creo que podrían ser funcionales siempre y cuando se vea cuál va a ser el beneficio. No te podría mencionar ahorita, sabes que los alimentos dietéticos sí son, cuando uno no sé qué composición puede tener. Hay que revisar eso. Dependería bastante del alimento en sí. Del alimento. Para poder terminar, ¿un alimento funcional solo puede prevenir una enfermedad o combatirla cuando ya está? En el caso de los alimentos funcionales, hay que tener en cuenta que no van a combatir ningún tipo de enfermedad, simplemente van a ayudar a disminuir el factor de riesgo que pueda tener la persona para poder desarrollar algún tipo de enfermedad. Pero así combatirla y que va a eliminar y que van a ayudar a que no lo tengas, no. Y hay que tener claro esto porque hay muchas personas que dicen, yo como todos los días brócoli, yo como todos los días coliflor, que son algunos tipos de verduras que ayudan a prevenir cáncer, o sea, ayudan a disminuir el factor de riesgo de consumir cáncer, y entonces dicen no, pero nunca se van a revisar y al final se está muriendo de cáncer. Entonces hay que tener en cuenta que los alimentos funcionales solamente ayudan a disminuir un factor de riesgo, pero no significa que lo va a combatir. Muchas gracias, Antonella, por la entrevista. Entonces hemos podido deducir que los alimentos funcionales quizá no necesariamente los tenemos que consumir diariamente, pero es importante para poder reducir el riesgo de contraer.